Empecemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Alejandra de Surviving Spanish y en el video de hoy vamos a preparar guacamole. Vamos a preparar dos tipos de guacamole. El primero es el guacamole mexicano y el segundo es la variante peruana, que es la que yo aprendí en casa. Así que te voy a mostrar los ingredientes para el guacamole mexicano. Necesitamos una palta o aguacate. Necesitamos una palta o aguacate. Un limón, culantro o cilantro, jalapeños. Estos jalapeños son de conserva, pero también puedes usar un jalapeño fresco como este. También necesitamos pimienta negra, y un poco de sal. Para empezar, vamos a cortar la palta por la mitad. Para eso necesitamos un cuchillo. Esto es un cuchillo que sirve para cortar. Perfecto. Tenemos una mitad y por acá tenemos la otra mitad. Esta mitad la vamos a usar para la variante peruana del guacamole y esta parte de aquí para el guacamole mexicano. Tenemos que sacar la pepa. Para eso vamos a voltear. Voltea tu teléfono y suscríbete. Vamos a voltear la palta y vamos a presionar. Y listo. Ahora necesitamos un plato. Yo tengo este plato hondo y aquí vamos a poner la palta. Nos ayudamos de una cuchara para sacar esta parte de aquí. Ahora que la palta está aquí, necesitamos usar un tenedor para aplastar la palta. Vamos a hacerlo despacio. Ahora la palta está lista. Tiene esta consistencia cremosa. Sigamos. Ahora tenemos que cortar un poco de culantro y vamos a cortar. También podemos cortar de esta manera. Es un poco más seguro. Y ahora vamos a añadirlo al plato donde se encuentra la palta. Ahora tenemos que cortar los jalapeños. Yo voy a usar estos de aquí. Los sacamos con una cuchara
Y empezamos a cortar. Listo. Los jalapeños también los vamos a añadir a este plato junto con el culantro y la palta. Me estaba olvidando un ingrediente muy importante: los ajos. Vamos a usar solo un diente. Aquí tenemos un diente de ajos. Vamos a cortarlo. Y listo. Esto también lo vamos a añadir al plato donde está la palta, el culantro y los jalapeños. Perfecto. Ahora vamos a agregar un poco de jugo de limón. Vamos a cortar el limón por la mitad. Y apretamos para sacar el jugo con las dos manos. Listo. I have to wash my hands. Ahora vamos a agregar un poco de pimienta negra. Y también añadimos un poco de sal al gusto. Y mezclamos. Voy a probar a ver qué tal sabe. Está muy rico y picante. Bueno, this was the first part of the video. We'll see us again in the second part, where I'll teach you how to make my guacamole style, or the one that I learned at home in Peru. And hey, have you ever made guacamole? Do you have maybe your own recipe? Let me know in the comments, or let me know if you try these recipes that I show you in this video. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Al final puedes voltear, sujetar de este lado y cortar todo sin problemas.